Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí sentados, y cada una de las personas que se encuentran en el mundo, sean creyentes o no, tienen una única forma o una única manera de pensar. Su manera de ser, su manera de actuar, su manera de vivir, de hablar, de dirigirse a las demás personas, es la que él cree que es la correcta hacia los demás. Y no es aceptable cuando alguien viene y te dice, oye, es que creo que lo estás haciendo mal. Creo que no es conforme tú lo estás haciendo. Creo que estás caminando por un camino erróneo. No le digamos eso, porque prácticamente saca las garras. Porque su camino, su manera de pensar, cree que es la correcta. Siendo creyente o siendo pecador, difícilmente podemos aceptar algún comentario del que nos quiera corregir. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a nuestra manera y a nuestra forma de ser. El sermón de hoy, la prédica de hoy se llama A mi manera. A mi manera. Y cada uno de ustedes tiene una manera a la cual puede interpretar la palabra del Señor, porque no es de una interpretación exclusiva, pero lo que sí es que la va a interpretar a través de ti es el Espíritu Santo y nos va a guiar a una sola visión, porque podemos tener diferentes formas de ser, podemos estar puestos en diferentes caminos, pero lo que sí es cierto es que aunque estemos dirigiéndonos hacia otro lado, nuestra mirada va a estar firme hacia un solo blanco. Aunque tengamos diferentes maneras de ser, aunque tengamos diferentes maneras de actuar, nuestra mirada tiene que estar fija en un solo objetivo. Eso es lo que tiene que ser y que hacer la iglesia. Hay algo muy chistoso y que suele suceder cotidianamente, en el que nos es difícil seguir una receta, seguir unas indicaciones. Hasta viendo uno de esos dichosos tutoriales que se encuentran en las plataformas, a veces hacemos conforme nosotros creemos, porque creemos que el que estamos viendo está equivocado. Nos es difícil seguir un orden, nos es difícil seguir las reglas. Mi hermano, ¿por qué a veces se exponen siempre las reglas del Señor? ¿Por qué siempre se expone casi siempre de eso? Porque somos pecadores. Porque es necesario que nos estén recordando, que el Señor nos esté recordando cada vez de lo que nos estamos equivocando. Si yo no te digo de lo que estás equivocado a través de la palabra del Señor, que siendo el Señor el que te exhorte, el que te ilumine y el que te corrija y el que te guíe, entonces ¿quién lo va a hacer? Ciertamente la palabra incomoda al pecador y por ende los incomoda a todos, porque todos somos pecadores. Me gusta mucho la palabra que dice es que solamente no señalemos al que exhibe su pecado o al que lo hemos visto, solamente peca de una forma diferente. Solamente él, el pecado suyo, todos lo vemos, pero tú lo tienes arraigado en tu corazón, en tus raíces. ¿Sale? Entonces, en este día, una vez más, vamos a estar viendo una historia basada en Josué y basada en el pueblo de Israel, en el cual se fueron guiando a través de su manera de ser como pueblo. Y a través de estos pasajes es necesario que nosotros nos convirtamos en ese pueblo. Cada historia, cada pasaje que es tocado de la palabra del Señor, que nos instruye hacia el buen camino, tenemos que ponernos en ese lugar. Tienes que hacer, el Señor va a hacer que te incomodes, te va a decir en qué es lo que tienes que corregir tu camino. Porque así es con cada uno de nosotros. A mi manera, va a estar apoyado en el libro de Josué. De los que me dijeron que traían su teléfono, ¿cuántos traen sus Biblias? O a lo mejor tu teléfono es tu Biblia. Bueno, también. Les invito a que saquen su Biblia en cualquier forma en la que ustedes la tengan y que vayamos a Josué. Josué capítulo 1, en el versículo 16. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés.
Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras, en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Eso le contestan a Josué. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es el punto que llegaron hasta esta situación? ¿Qué sucedió que el pueblo le dice esto a Josué? En primera instancia, estamos hablando que Josué ya forma parte de la generación, de lo cual, de los castigados, de los que fueron desobedientes, que ahorita lo vamos a ver, se quedaron y fallecieron en el desierto, conforme a su deseo de sus bocas. Josué encabezaba esa generación que después de 40 años, el Señor, Jehová de los ejércitos, había prometido que ellos iban a entrar. Son esas personas, los hijos, la heredad de los que salieron de la tierra de Egipto, están hablando a Josué. Es Josué el líder ahora del pueblo de Israel. Pero, ¿qué tiene que ver a mi manera? El título a mi manera se va a ver reflejado en este versículo, en una buena acción, en una buena respuesta hacia Josué, en el que dice: te seguiremos, haremos lo que tú nos mandes. Así como obedecimos a Moisés, así te obedeceremos, con tal del que el Señor esté contigo. Porque lo conocían. Ellos conocían las majestuosidades, lo que había hecho el Padre en ellos y en sus antecesores. Pero también, a mi manera, va a ser reflejado en ese pueblo de Israel, en el cual, a través de una promesa que el Padre les había hecho, ellos fueron actuando conforme sus corazones les fueron dictando. Todos hemos prometido. Hace unos días hablábamos también de las promesas. Yo he prometido y he sido un mentiroso por no cumplir. Y tú has prometido y has sido un mentiroso por no cumplir. ¿Por qué? Porque somos carne y nos es difícil sostener nuestras palabras con hechos, con acciones, con la verdad de que salió de nuestra boca. Pero cuando recibimos una promesa, empezamos en un punto A, en donde nos es dado la promesa, y la promesa se va a culminar en un punto B. De acá a acá hay un recorrido que hay que hacer, que hay que caminar, que hay que triunfar y en el que hay que caer. Pero cuando recibimos terrenalmente alguna promesa, y voy a hablar algo que tristemente sucede en familias, y que yo sé que ustedes lo han vivido en algún momento, cuando los abuelos de antes tenían sus tierras y decían: esta tierra te corresponde, yo te prometo que cuando yo no esté, esto será tuyo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en la cabeza de aquel que recibe una promesa? Espera con ansias, a veces tristemente, la muerte del anciano para tener la tierra, o a veces con felicidad de que el Señor lo ha bendecido. Pero depende mucho de cómo estén tus raíces y dónde estén cimentadas. Si en la tierra, en el mundo, o en la palabra del Señor, en su confianza. Pero en el transcurso, en ese pasadizo del punto A al punto B, a veces nosotros, tanto terrenalmente, queremos ayudar a aquella persona que nos promete algo. Ejemplos hay miles. Podemos poner aquellas personas en las que se les promete algo y ellos quieren ayudar a que se cumpla la promesa. Ellos quieren hacer por sus propias fuerzas, por su propio entendimiento, hacer y deshacer, tratar de mover los hilos para que la promesa se cumpla, asegurarse de que realmente sea ejecutada la promesa. Por aquí, por allá, están picando por aquí, por allá, para asegurarse de su promesa. Pero tristemente hay veces en las que cuando tú metes tu cuchara, ¿qué sucede? La regamos. Tristemente, cuando metemos la cuchara, cuando creemos que estamos haciendo algo bien, la regamos. Gloria a Dios cuando sucede victoria, cuando metemos nuestra cuchara en asuntos que no nos corresponden. Pero cuando no, nos arrepentimos. Y decimos: ¿por qué tuve que meter la cuchara? Bueno, pues algo similar pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ir a la promesa.
en donde ya se iba a ejecutar desde el punto A y llevarlos al punto B a ese pueblo. ¿En dónde? ¿En dónde está esa promesa? Acompáñenme a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba adolorido, quebrantado, frustrado, escupido. Eran esclavos de los egipcios. Y el clamor subió de ellos hasta la presencia del Padre. Ocupa a Moisés y empieza una transformación a través de ellos. Y empieza Jehová de los ejércitos a obrar a través del pueblo de Egipto. En el capítulo 6, versículo 6, recordemos que el pueblo de Israel se encontraba desconsolado y tal vez hasta enojado, porque todo se había hecho más en contra de ellos. Egipto se había vuelto más agresivo hacia ellos. Y dice el versículo 6, que son palabras de nuestro Padre a través de Moisés, dichas al pueblo de Israel. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío. Y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y dice el 8, los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Y termina diciendo, yo soy el Señor. Palabra fiel, palabra firme, palabra de esperanza, de consolación, es la que había sido expuesta a través de Moisés. Que no lo hayan querido escuchar en versículos más adelante es diferente, pero el Señor había puesto su promesa. Desde este punto se encuentra el punto A y vamos a llegar al punto B. ¿Qué sucedió? ¿De qué forma el pueblo de Israel no caminó con la mano del Señor? Metió su cuchara y no pudo llegar hasta este punto. Muy bien. Cuando el Señor promete esto al pueblo de Israel, ciertamente sucedió y empezó a suceder. En Éxodo capítulo 7 al capítulo 12 vamos a encontrar lo que pasó, lo que hizo las plagas, la sangre, las ranas, los piojos, la mortandad del ganado, la enfermedad, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte. El Señor iba obrando conforme Él dio su promesa. Libertó al pueblo, ablandó el corazón y quebrantó el corazón de Faraón y dijo, llévate a tu pueblo. Hasta ese punto, la esclavitud de Israel había terminado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos aliviados después de conocer al Señor? Hicimos pero te aseguro que ese duró poco. ¿Por qué? Porque es necesario que tras esa liberación venga un recorrido para una transformación. Y así lo vivió el pueblo de Israel. ¿Qué fue? Se endureció nuevamente el corazón de Faraón y decidió perseguirlos. Pero ¿acaso la promesa del Señor ahí quedó solamente en que los liberó y dijo, pues bueno, yo te liberé, nos vemos, te doy la espalda y arréglenselas como puedan? No fue así, sino que también abrió un mar, fue columna de fuego en la noche, fue nube en el día, fue maná caído del cielo como pan para alimentarnos, y las aguas amargas también las convirtió en aguas dulces. El pueblo de Israel siempre fue suplido por la mano del Señor. Es diferente que por la misericordia del Señor haya hecho todo esto, a que el pueblo siempre tenía que exigir y rezongar y menospreciar la valiosa ayuda y el rescate del Señor. Porque así fue. Aunque fue nube de día, aunque partió el mar, aunque las aguas amargas fueron conviertas en dulce, aunque los cubrió del sol, aunque los cubrió y los alumbró de noche, el pueblo siempre estaba queriendo más e inconforme. Bueno,
Vamos a seguir. Después de esto, sucede que se encuentran en la primera guerra, en la primera confrontación del pueblo de Israel. ¿Contra quién? Contra los amalecitas. Viene una guerra y el Señor, ¿qué hace? Los defiende. ¿De qué forma? ¿De qué forma los defendió? Bueno, pues Moisés, al alzar sus brazos, el pueblo dice que prevalecía. Que el pueblo de Israel ganaba sobre esa batalla, sobre los de Amalek. Y que cuando el cansancio humano, la fatiga normal, terrenal, de cualquier cuerpo, como tú y como yo, llegaba al cansancio de que las manos estaban así e iban decayendo, al punto que bajaba las manos, el pueblo empezaba a perecer. ¿Qué significaba que Moisés tuviera las manos arriba? Dependencia, oración, protección, intercesión y la entrega total de Moisés y del pueblo de Israel en dependencia al Padre. Eso es lo que significaba que Moisés tuviera las manos arriba. ¿Qué pasó? Que bueno, le pusieron una piedra, se sentó y fueron sostenidas sus manos en alto hasta que el pueblo de Israel venció. ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿acaso solamente hasta acá termina la promesa? ¿Del punto A se queda intermedio? No. Vayamos al versículo 8, donde estábamos, capítulo 6 de Éxodo, versículo 8. El 6 dice, por tanto, dice, yo soy el Señor, los sacaré de debajo de las cargas, lo hizo, los libraré de la esclavitud, lo hizo, los redimió, ocupó su brazo extendido y con grandes juicios sobre aquellos que esclavizaron a su pueblo, al pueblo de Dios. Y dijo, sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Ustedes creen que viendo lo que vieron ellos en vivo cuerpo, a todo color, no se dieron cuenta que era el único Dios? Si tú estando acá alzando las manos en oración, en clamor con la iglesia, en la alabanza del pueblo, sientes la presencia de Dios y cómo te quebranta el corazón y dices, realmente es el Señor el que me está socorriendo, quebrantándome y restaurándome. Si tú lo sientes al no verlo, pero estás convencido de que es el Señor a través de su Espíritu Santo, imagínense ellos que vieron la columna, la nube, que veían todo. ¿Por qué? Porque así le plació al Padre, su pueblo escogido. Pero bien, somos los convidados y también recibimos de todos esos milagros que tú y yo podemos sentir y también podemos ver. Y dice el versículo 8, los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Muy bien. Vayamos a Éxodo, capítulo 23. Vamos a ir avanzando a través de esa historia. No voy a contar toda la historia, me van a faltar puntos claramente. Pero bueno, yo sé que tú la conoces y la entiendes. Éxodo 23, versículo 20. Y es aquí el Señor reiterando y hablando nuevamente de esa promesa a donde los va a llevar. Y dice, y tenemos que poner mucha atención. Dice el versículo 20, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Subrayen el 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Muchas veces, aún ellos conociendo las maravillas y viendo la presencia del Señor, manifestada de muchas formas, no fue suficiente para que fueran fieles y firmes a la obediencia del Señor.
Cuando les dijo ser prudente delante de él, sean prudentes delante de él, del ángel que los iba a guiar, pero que llevaba el nombre del Señor. Porque él así lo dice, porque en él está mi nombre. Les dice, no sean rebeldes, pues no perdonará la rebelión de ustedes. ¿Cuántas veces hasta este punto Israel ya había sido rebelde? ¿Cuántas veces hasta este punto la iglesia del Señor Jesucristo ha sido rebelde? ¿Cuántas veces ha dejado de ser prudente? Pero más sin en cambio nos ha perdonado. Pero más sin en cambio nos permitió seguir en el camino y le permitió seguir en el camino a partir de ese punto al pueblo de Israel. Y yo les dije, subrállenlo, porque para mí es de temer. Para mí es de tener sumo cuidado en cómo camino, sumo cuidado en cómo hablo, sumo cuidado de cómo actúo, de cómo pienso, de cómo veo. No seas rebelde contra Él, pues Él no perdonará la rebelión de ustedes. Pero bueno, es una advertencia, mas nunca dijo, los dejaré. Siguió con ellos, y dice el 22, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Versículo 29. Y también, esto es clave, el Señor le dice al pueblo y a Moisés, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Indicaciones. ¿Y qué dijimos que nos cuesta seguir? Indicaciones. Tristemente así somos todos los humanos en la tierra. Jamás seremos perfectos. Jamás, hasta que el Señor venga por nosotros y estemos delante de Él. Pero bueno, en el capítulo 24, versículo 3, cuando Moisés le dice todo esto al pueblo, ¿cómo creen que se sintió el pueblo? Palabras de aliento, fortaleza, casi dijeron amén, como muchas veces se dice aquí en este lugar, amén, ¿no? Dice el versículo 3 del capítulo 24, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. ¿Las hicieron? Se esforzaron, hicieron lo que pudieron. Pero como tú y como yo, llegó el punto en el que cayeron. Ahora, en Éxodo 32, veamos Éxodo 32. Hasta este punto, cuando llegamos a Éxodo 22, cuando decía que ya había fallado el pueblo muchas veces y que llegó a la culminación, y que ya lo hemos visto en otra prédica, la iglesia de Dios termina por hacer un Dios falso. ¿Sí recuerdan? Ese becerro de oro con todas las alhajas que tenían ellos, con todo el oro. Y ciertamente iban a recibir un castigo del Señor. El Señor los quería destruir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Voy a tomar las pilas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Moisés, como se sentía también con ese cargo de ese pueblo que estaba siendo guiado por él intercede en cierta forma y en cierta manera a través del Padre, en el Señor, delante del Señor, por el pueblo.
Capítulo 34, versículo 6. Y le dijo, gracias. Y le dijo entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia día a día a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Sabía Moisés que el pueblo que iba atrás de él, y aún él, era un pueblo terco. Y el Señor ciertamente los quería destruir. Pero por su misericordia y por palabras de Moisés, que también le dijo, no sea que los que han visto tu majestuosidad digan, como su Dios no pudo meterlos a la tierra prometida, hagan escarnio. Permite que sigan. Y el Señor permitió conforme a lo que Moisés pidió. Pero todo esto, a través del tiempo que hemos visto, de lo que dice la palabra del Señor, vemos que hubo misericordia. Y nos vamos a ir hasta el libro de Números, capítulo 13. Ciertamente el pueblo fue guiado y empezó a pasar en ese trayecto del punto A al punto B, de donde inició la promesa hasta donde se iba a culminar en la tierra prometida. Ciertamente empezó a pasar dificultades, situaciones en las cuales en la mayoría de ellas había rebelión por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo terco. Ellos siempre hacían a conforme ellos querían. ¿Por qué? ¿De qué forma? Cuando ellos exigían algo a Moisés, que cuando se lo exigían a Moisés, prácticamente y literalmente se lo estaban exigiendo a Jehová, ¿qué hacía? Les suplía, les daba por misericordia, por amor, porque era su pueblo. Pero llegó el punto en el que se hizo casi como una tradición, el exigir, porque sabían que exigiendo a su manera de pedir las cosas, el Señor siempre les daba. ¿Nos ha pasado? Hemos sido como ese pueblo. Dijeran terrenalmente, le tomamos la medida. Le tomo la medida a mi papá, le tomo la medida a mi mamá y ya sé por dónde llegarle. Pero, ¿lo estás haciendo correctamente o a tu manera de ser o a tu manera de pedir las cosas? Hay maneras de pedir, hay maneras de extender tus manos, alzar tus ojos y decirle, Señor, que sea tu voluntad. ¿Cuántos vinieron a la reunión de oración el día viernes? Bueno, no levanten la mano. Los que vinieron, en cada oración que se hace, nunca se dice, Señor, te exijo. Señor, no estoy dispuesto a recibir un no de tu parte. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Señor, te exijo. En tu nombre yo declaro. Te sientes, no sé, una parte divina. O a veces nos hemos llegado a sentir así. O escuchamos que se sienten divinos allá afuera. Mal hecho, mal hecho. Siempre tiene que ser, si es tu voluntad, suple lo que tengas que suplir. Si es así tu corazón y tu voluntad, que se haga misericordia y que se derrame la necesidad en abundancia conforme lo que yo necesito de ti. Pero Israel nunca fue así. Exigía y el Señor daba. Pero después de
ese punto en el que decidieron desechar a Jehová y decidieron hacer el becerro, todo cambió. Y ya lo habíamos explicado en otra prédica. Todo cambió. Muy bien. Les comenté que fuéramos a Números 13, ¿cierto? Bueno, ese largo recorrido, que es mucho que explicar, y les invito a que lo lean, llega al punto en el que dice como título los 12 espías, ¿verdad? Y dice el versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus, de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. ¿Y qué hizo Moisés? Pues bueno, pues lo hizo, ¿no? Pero aquí el detalle está en que si vamos a Deuteronomio, capítulo 1, no pierdan la hoja de Números, Deuteronomio, adelantito, capítulo 1, versículo 19. ¿De quién y por qué salió este reconocimiento de la tierra? ¿De quién salió? Sí, dice en Números 13 que Jehová le dijo. ¿Pero por qué le dijo eso a Moisés? Dice versículo 19 de Deuteronomio capítulo 1. Es Moisés hablando. Entonces salimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Y llegamos a Cades Barnea y les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos ha de dar. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. ¿Fue una indicación? Sí. Llegó el momento en el que la promesa estaba ya de pie frente a ellos, que cuando nosotros esperamos esa promesa, ansiamos que llegue un momento y vemos que ya se enfrenta a nosotros, ¿qué hacemos? Lo agarramos, queremos rápidamente correr ese pequeño lapso que queda y llegar y abrazar esa promesa. Ponle el nombre que tú quieras. Y Moisés les dijo: han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos ha de dar. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y toma posesión. Vamos. Y dice el 22, dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. He dicho: no teman, ni sean cobardes. Pero ¿qué sucedió? Y regresando al capítulo 13 de Números, el pueblo se había acercado a Moisés a pedirle: pues sí, veo la promesa ya, pero mejor manda a alguien a que vaya a ver. Mejor mándalos. Y entonces el Señor, en su voluntad, el Señor, viendo que el pueblo aún seguían haciendo las cosas a como ellos querían y a como ellos decidían, en su misericordia dejó que se equivocaran. Y digo equivocación porque esto de los 2 espías de Números 13 no resultó para nada bien, ¿cierto? No resultó para bien. Por eso dice Números 13: entonces el Señor habló a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar. Y dice versículo 3, y Moisés los envió. ¿Sale? Y dice más adelante, Números 13, capítulo 27. Fueron los espías, regresaron con las frutas, había abundancia, estaba todo correcto, era tal y como el Señor había explicado que era la tierra prometida.
Pero aquí encontramos el detalle. Versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Versículo 32. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Si recordamos Deuteronomio, la indicación que dio desde un inicio Moisés: suban, no teman ni se acobarden. Un ejemplo de esto en nuestras vidas es cuando vemos que para echarnos un clavado, se vean 2 metros, se ve muy bajito, es muy fácil. Vas y cuando ves de arriba hacia abajo, mejor te bajas, mejor te regresas. ¿Por qué les dijo no teman ni se acobarden? Porque la confianza, la visión, tiene que estar puesta en Jehová de los ejércitos, que habiendo ya visto todas las proezas y milagros que había hecho para liberarlos, no temieran, sino que fueran de golpe y tomaran y conquistaran. Pero su decisión fue hacer lo que ellos querían. Y por eso vino la respuesta de Números capítulo 13, versículo 27 y 28. El temor. Lo que no tenían que ser temerosos, miedosos y valientes, fueron todo lo contrario. ¿Y qué pasó? Bueno fuera que de esos 12, que fueron 10 los que tenían y dieron el mal informe, bueno fuera que solamente ellos huyeran, pero no. La mala acción no solamente acarreó la muerte para ellos, porque fueron consumidos, sino que también acarreó la muerte para los que nos seguían, para el pueblo de Israel. ¿Acaso todo está perdido? ¿Acaso el Señor permitió todo esto? Recordemos que fue voluntad primeramente de ellos. Recordemos que fue una indicación que se les dio y ellos decidieron seguir su propio corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó más adelante? Bueno, capítulo 14. Entonces la congregación se levantó a una sola voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche. Y más adelante dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y eso ya lo vimos, que murieron ahí, a conforme ellos lo desearon, ¿no? Y dice el versículo 3, ¿por qué nos trae, Señor, hasta esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Mi hermano, ¿quién en su sano juicio, si el Señor te dice, esta casa es tuya, voy a poner un ejemplo, y ves la casa, y ves la promesa hecha realidad, tangible, visible, y decides, no, mejor no quiero, y te vas. La promesa del punto A al punto B ya estaba en la puerta. Ellos ya habían recorrido todo, bien o mal, ya estaban en la puerta. Pero ¿cuál fue el colmo? Que viendo la promesa la rechazaron. Que viendo la promesa la menospreciaron. Y no solamente menospreciaron la promesa, sino que menospreciaron y desecharon a Jehová como su guía. ¿No me crees? Y decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Quién los guió de Egipto hasta la tierra de Canaán? Jehová, a través de Moisés. ¿Quién les prometió la tierra prometida o la tierra de Canaán? Jehová, y estaba ahí puesta. Pero de embalde recorrieron todo, si al final de cuentas, cuando llegaron a la promesa, decidieron darle la espalda y darle la espalda a Jehová. No.
Vamos a tener otro jefe y regresemos de donde nos sacó nuestro Señor. Pero no todo estuvo perdido. Y dice el versículo 6 del mismo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Y fíjense la confianza del versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Y les dice: solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Dos personas, si regresamos al capítulo 13, el versículo 29, versículo 30, también dice: entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Pero qué hizo la mayoría? No es cierto. Le creyeron a los pocos, y los pocos se volvieron muchos, y los muchos se volvieron contra los pocos. Tanto llegó el punto en el que los querían asesinar. Estamos viendo cómo cada uno de nosotros puede ejercer una influencia tan grande a través de nuestras acciones, que para bien o para mal nos llevamos a la iglesia, nos llevamos a las personas que conocemos, nos llevamos a nuestra familia. Esta influencia de estas 10 personas contaminó a todo el pueblo. ¿Y cuál fue la recompensa? Un Dios, el único Dios, que dice en el capítulo 14 de Números, versículo 11: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerá en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice: los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y le dice a Moisés: y te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Moisés intercede por ellos y Jehová los escucha. Y Jehová también dice, versículo 24: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu de disciplina. Versículo 26 de ese mismo capítulo: y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Dice el Señor: he oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. ¿Quién ha deseado regresar a ese viejo mundo donde hemos sido sacados y rescatados? ¿Quién ha vuelto la mirada y extrañado los lujos, los desenfrenos, la lujuria de todo lo que éramos antes? Tengamos sumo cuidado de lo que nos dicta nuestro corazón, corazón engañoso. Tengamos cuidado de lo que dice nuestra mente, porque el Señor nos escucha. ¿Alguien querrá regresar a donde el cochinero donde fuimos rescatados? Yo no quiero. Pero tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 30: de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y el 31 dice: sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado.
¿Cómo podemos trasladar esto que hemos visto hasta el momento de hoy? ¿Quién está dispuesto que después de ser rescatado y de ser colocado en un lugar digno, siendo indignos, despreciaremos la palabra del Señor? Líderes, pastores, congregantes, nos incluye a todos. Cada uno de nosotros hemos sido puestos en un lugar en el cual no éramos dignos, pero que muchas veces al ver la presencia del Señor y a ver sus maravillas, decirle, no te quiero, mejor me voy para mi lado. ¿Por qué? Porque yo sí lo quiero. Estas palabras que muchas veces, así como el pueblo de Israel deseaba en su corazón seguir siendo un pueblo rebelde, el Señor se los cumplió. No queremos equivocarnos, no queremos regresar. Iglesia Bíblica del Valle, tú fuiste una de las que clamaron. No ciertamente decías, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde estás ahora? ¿Acaso has dicho, he querido regresar de donde estaba? Hemos llegado a menospreciar lo que ahora tenemos, en lo que ahora el Señor nos ha permitido tener en abundancia y sobreabundancia. ¿De qué forma has despreciado, estando aquí, tú colocado en un lugar que no te merecías, pero que por gracia te fue dado? ¿De qué forma has despreciado el servir y el seguir al Señor? Con tu rebeldía, con tu terquez, con tu forma de pensar, que porque lo has querido hacer a tu manera. El Señor nos libre de regresar a donde estábamos en un lugar antes. Que nos permita seguir estando en un lugar en el que es expuesta su palabra, firme y fielmente. Siervos suyos queremos ser. Lo cantamos, lo decimos a grande voz, a una sola voz, en un solo tono. Pero ciertamente muchas veces hemos sido infieles. Pero la misericordia del Señor es tan grande que tú estás ahí sentado y yo estoy aquí parado sin merecerlo. ¿A dónde vamos con todo esto? Números 13, versículo 32, ya lo leímos, y versículo 33. Cayeron y fueron desechados. ¿Y qué pasa? Llegamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19. Sé fuerte, no temas, esfuérzate y sé valiente. No es una simple palabrería, no es solamente un simple halago. Esfuérzate y sé valiente, como normalmente te dicen para subirte los ánimos. El esfuérzate y sé valiente es porque enfrente tienes una gran muralla de dificultades. Adelante, a los costados, atrás de ti y por encima. Y eso, cuando tú lo ves y dices esfuérzate y sé valiente, es porque tienes que poner toda la confianza en el Señor. Porque ¿quién más te va a sacar de ahí? ¿Quién más va a hacer que la iglesia prospere? Sino solamente el Señor, porque es de Él. Esos niños en los cuales sus padres, así como tú y yo que somos padres, despreciaron la promesa del Señor y lo despreciaron como su Salvador y como su guía, que decían, es que mis hijos serán presa. Esas presas que ellos decían los convirtió el Señor en los que ahora, los que en su momento
entraron en la tierra prometida. Tú adulto, tú padre de familia, tú líder de alabanza, tú pastor, tú líder, tú anciano, en todas las iglesias en general, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo a una manera que el Señor quiere? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar terrenal, humanamente? ¿Y cómo podemos saber que el Señor ha estado con nosotros? Mira a tu alrededor. Mira a los que el Señor ha establecido. Mira a los guías que el Señor ha permitido tener, que tú tengas. Y mira a tus hermanos. Y pregúntate si el Señor realmente no ha bendecido. Sí, sí lo ha hecho. Entonces, tú estás siendo parte. Iglesia Bíblica del Valle, tú estás siendo parte de esta tierra en la que fluye leche y miel. De esta tierra, de este lugar en la cual el Señor nos ha permitido estar. Y queremos ver y queremos ser al lado de cada uno de los niños que están aquí presentes o allá arriba, que gobiernen juntamente con nosotros, que se gocen en el momento adecuado que lo permita el Señor, que estén a nuestro lado. Que nadie de este lugar, de esta iglesia, sea quitado porque ha tenido un corazón diferente. Que nadie de esta iglesia sea quitado porque ha hecho las cosas a su manera. Firmes en el Señor, firmes a su palabra, a conforme el Señor quiera hacer a su manera. ¿Te va a gustar? No te va a gustar. Porque nada nos parece, porque nada nos está, porque no queremos recibir órdenes, porque no queremos estar sometidos, porque no queremos obedecer. Pero no vas a obedecer a los líderes. El pueblo de Israel menospreció a Moisés, pero menospreció a Jehová. La iglesia, cuando desprecia y menosprecia a los líderes, menosprecia la guía de Jesucristo. No seamos insensatos. Sé prudente. Camina con cautela. No lo exasperes. Tardo para la ira, pero de que viene, vendrá en algún momento. No queremos ser castigados. Queremos que abunde su misericordia, porque ciertamente así ha sido. Iglesia Bíblica del Valle, situaciones vienen en tiempos muy cercanos. Iglesia Bíblica del Valle, el Señor ha puesto en sus planes muchas cosas en las cuales en su momento no se pudieron dar. Pero una cosa es cierta, camina firme y no temas. Una iglesia unida, así como lo cantas, tienes que ser. ¿Quieres impactar afuera? Impactemos acá adentro primero. ¿Quieres que allá afuera te obedezcan? Sé obediente y sumiso a la voz del Señor. Se vienen cosas de bendición para este lugar. Se vienen cosas de bendición para ti y para mí. ¿Quién quiere estar dentro de la bendición del Señor y de los planes? ¿Quién estaría en su sano juicio de decir, yo no quiero ser partícipe? Si eres tú uno de ellos, yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que seas partícipe de la buena tierra que el Señor nos ha permitido y nos ha convidado. Afiánzate del Señor, agárrate del Señor y caminemos juntos
no a nuestra manera, no a la manera del pastor, ni a la manera de los ancianos, a la manera del Señor. Y es aquí en donde llegamos a Josué, capítulo 1. Pónganse de pie. Josué capítulo 1. Y a este líder, Josué, que fue puesto por misericordia del Señor, tú y yo tenemos un líder. Y que ese líder representa la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y ponga atención, iglesia, porque en la obediencia de la iglesia, el Señor respaldará, porque es obra suya. Y dice Josué 16, capítulo 1, y ellos respondieron a Josué, en favor de Josué, y como iglesia, como hijos de Dios, en apoyo a los que puso el Señor para nuestra guía, tenemos que ser como ellos. Y le dijeron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor, nuestro Dios, esté contigo y con nosotros. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Y le dice el pueblo a Josué, solamente sé fuerte y valiente. Iglesia, palabras firmes de fortaleza tienen que salir de ustedes y de mí para aquellos que nos guían en este peregrinaje. La confianza de la iglesia puesta en un varón, porque sabemos que el varón es dirigido por Jesucristo. Cuando ese varón escucha a la iglesia del Señor decirle, solamente ser fuerte y valiente, significa que está siendo respaldado por su iglesia y por el Señor que los guía. Te damos gracias, Padre mío, Padre amado, porque tú hablas, Señor, como a ti te place, Señor. Porque tú siembras la semilla, Señor, y das el crecimiento como a ti te place. Porque tú hablas a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros conforme a ti te place, Señor. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Permítenos caminar firmemente de tu mano. No permitas que caigamos en la tentación. No permitas que sea mi manera de ser, que sea como yo quiera y a como yo pienso. Sometido quiero estar a ti. Sometido siempre quiero estar a tus preceptos, a tus mandatos, a tu palabra, mi Dios. Guíanos como ese pueblo que tú sacaste. Redimidos somos, convidados por tu gran amor. Guíanos como ese pueblo tuyo. Siervos fuertes y valientes pon en tu iglesia, fieles a tu palabra. Solamente permite que sean fuertes y sean valientes,
Una iglesia fortalecida, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos. Guíanos en los planes que tú tienes para con nosotros. Porque de ti dependemos. Tú eres nuestra guía. Tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos, Señor. Dios de milagros, Dios de imposibles, incomparable eres, Señor. Tú has puesto lo que tú has querido. A tierra buena y bendecida nos has permitido entrar. Hoy estamos adentro, no queremos salir. No queremos regresar a ese viejo hombre. Permítanos seguir escuchando tu palabra, tu voz en todo tiempo. No permitas que desfallezcamos. Bendice a tu siervo. Bendice a los líderes que tú has puesto. Que sean guiados por tu Santo Espíritu. Solamente tú nos fortalecerás. Solamente tú nos guiarás. Y permítenos decir a este siervo que tú has puesto, en tu nombre, haremos lo que tú nos pidas. Iremos donde tú nos digas, porque queremos agradar al Señor, a ese Señor que te guía, a ese Señor que te da la palabra, a ese Señor que pone en ti los planes por hacer. Permítenos ser obedientes, Señor. Permítenos ser bendición para muchos. Y que todo lo que tú hagas para esta tu iglesia sea para exaltar tu santo nombre, no para reconocimiento personal, no para ganancias deshonestas, sino todo para agradarte y que sea exaltado y glorificado tu santo nombre a través de este tu pueblo escogido, amado, redimido. Te alabo, Señor, y te glorificamos porque tu palabra es fiel y verdadera. ¿Cuándo será el día en que mi corazón no sea quebrantado? ¿Cuándo será el día en el que mis lágrimas dejen de salir? Tú quebrantas todo el corazón, porque entendemos que no somos nada, que estamos porque tú lo has permitido. Imperfectos somos, que menospreciamos muchas veces. Discúlpanos, Señor. Perdona a tu pueblo con gran misericordia. Reivindica nuestro camino y sigue quebrantándonos, Señor, para escuchar tu voz. ¿Cómo entrarán las palabras en un corazón de piedra? Un corazón nuevo nos ha dado el Señor. Una mente nueva y restaurada a través de su Hijo Jesús, tu Salvador y mi Salvador. Vamos a cantarle